Este ejercicio dice que dibujes un triángulo isósceles de perímetro 100, en donde el lado desigual del triángulo es segmento áureo de la magnitud de cada uno de los lados iguales. Septiembre de 1999, explicación razonada. Bueno, pues me piden un triángulo del que yo conozco el perímetro, y lo que conozco también son las proporciones de ese triángulo, porque me están diciendo que el lado mayor y el lado menor están en relación áurea, en proporción áurea. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir un triángulo isósceles cualquiera que estén en esa relación, y luego por tales vamos a hallar los lados que verifiquen que su perímetro sea 100. Entonces para ello primero tenemos que hacer un segmento y su parte áurea para construir el primer triángulo isósceles. En este caso da igual qué construcción utilicemos para la parte áurea, porque luego el triángulo lo construiremos con arreglo a la construcción que hayamos utilizado. Yo lo voy a hacer teniendo en cuenta que esto, o sea, suponiendo que esto es el segmento, bueno, lo voy a poner un poco más grande, y voy a hallar la parte áurea de dicho segmento, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a utilizar la construcción, no la que se usa para hacer el pentágono, sino la otra. Este supongo que es mi segmento, y ahora voy a encontrar su parte áurea, es decir, una porción de ese segmento, para lo que me tengo que llevar el diámetro ahí en perpendicular, y luego tengo que construir, ya sabéis, una circunferencia que tenga de diámetro esa medida, y por tanto de radio la mitad. Entonces hallamos el punto medio, que habría que hacer una mediatriz, o incluso habría que haberlo hecho a priori, porque es tontería que si me he inventado la medida, pues pongo 5, por ejemplo, y 2,5, no 1, 2, 3, 4,6, que es lo que le he puesto de medida, porque me lo he inventado sin mirar. Bueno, el caso, en el punto medio de ese segmento, que habría que tenerlo identificado previamente o haber hecho una mediatriz, dibujamos nuestra circunferencia, que su diámetro tiene que ser la medida del segmento, así, y luego uniendo el centro de la circunferencia con el extremo del segmento obtenemos la parte áurea, que sería esto de aquí, X. Entonces ahora con esas medidas, X y esta, construyo mi triángulo isósceles. Se supone que el lado desigual, que sería la base, es la parte áurea, segmento áureo de la magnitud, segmento áureo, es decir, no se sabe muy bien cuál es cuál, pero obviamente el lado desigual tiene que ser más pequeño, porque si es más grande no hay triángulo, ¿vale? Por tanto, esta X es el lado desigual y esto sería el lado igual. Entonces ya tenemos un triángulo cualquiera que es semejante al que me piden, porque tiene las proporciones del que me piden, pero su perímetro no es el que me piden, es otro. Entonces lo voy a hacer con la mitad del perímetro, porque si no, no me va a caber, ¿vale? Si el perímetro tiene que ser semejante a este, la mitad del perímetro también va a tener que ser semejante. Entonces voy a hacerlo con la mitad, ¿vale? Parto el triángulo por la mitad, que además es simétrico, y voy a poner aquí las medidas de los dos lados, y por tanto la mitad de un lado. Ya digo que esto lo hago porque no me cabe. Si me cupiese lo haría con el perímetro entero. Y luego el otro lado, y entonces esto es la mitad del perímetro. Y ahora aquí pongo, en vez de 100, pongo 50 aquí. 50. Aquí. Vale, entonces como los triángulos son semejantes, pues unimos donde acaba el 50 con donde acaba esto. Así. Hacemos una paralela.
Entonces, esta mitad realmente en mi triángulo tendría que medir este poquito. Así que lo cogemos aquí y lo ponemos desde el centro hacia un lado y hacia otro. Me han salido muy parecido, pero bueno, me ha salido casi igual, casi. Obviamente, cuando construya el triángulo, que va a ser paralelo al que tengo, porque es semejante, pues el otro lado me tiene que salir que mide lo que me ha salido con tales también. Como casi no veo, pues lo estoy dibujando un poco tutorrio. El caso, este lado me tendría que medir esto. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente así es. Entonces el triángulo es ese, el que he marcado ahí sería el triángulo.